When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Había una mujer que creía que el destino podía moverse por las manos de la fe. Su nombre era Rebeca. Su gesto más controvertido, ayudar a su propio hijo a engañar a su padre, ha atravesado los siglos como un misterio entre el error humano y el propósito divino. A primera vista parece una traición, pero entre líneas de la historia hay algo más grande. Una mujer que escuchó a Dios antes que todos los demás y que creyó estar cumpliendo una antigua promesa, revelada aún en el silencio de su vientre. Rebeca no fue solo la esposa de Isaac, fue la guardiana de una profecía, una mujer entre dos mundos, el de la promesa divina y el de las imperfecciones humanas. Desde que sus hijos lucharon dentro de ella, comprendió que el futuro de naciones enteras se decidiría dentro de su hogar. Y cuando llegó el momento, no dudó. Prefirió desafiar las reglas de la tradición antes que ver la bendición recaer sobre quien no estaba preparado para recibirla. Suscríbete al canal y descubre curiosidades, hechos ocultos y verdades profundas sobre los personajes de la Biblia. Activa la campana y sigue cada nuevo video. Su nombre, que en hebreo significa lazo o lo que une, conlleva un símbolo poderoso. Ella fue el eslabón que unió la fe de Abraham con el nacimiento de Israel. Pero ese lazo se tejió con hilos de riesgo, engaño y valentía. Rebeca creía que había llegado el momento de Dios y tal vez por eso intentó acelerar el plan divino con sus propias manos. Su historia es el retrato de la tensión que vive dentro de todos nosotros, el deseo de creer y el impulso de actuar antes de tiempo. Rebeca nos hace reflexionar sobre la delgada frontera entre la fe genuina y la ansiedad disfrazada de celo. Cuando oyó a Isaac llamar a Esaú para bendecirlo, vio ante sí el peligro de que se olvidara una profecía. Y, movida por la convicción, no por la frialdad, tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia y el rumbo de su propia vida. Entre el engaño y la revelación, entre la voz del corazón y el silencio de Dios, Rebeca se convirtió en símbolo de un misterio eterno. Dios es capaz de transformar incluso nuestros errores en un camino hacia la promesa. Antes de continuar, quiero invitarte a comentar desde qué ciudad o país estás viendo esto. Veamos hasta dónde llega este mensaje. Rebeca vivió en una época en la que cada decisión familiar podía cambiar el destino de todo un pueblo. Era la época de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Un periodo en el que Dios hablaba directamente con los hombres y sellaba alianzas que traspasaban generaciones. El mundo que los rodeaba aún se estaba reorganizando tras las antiguas civilizaciones de Oriente, y el desierto era tanto un camino como un refugio. Las tiendas albergaban a familias nómadas, y la riqueza se medía por los rebaños, los ciervos y los pozos. En medio de esta cultura patriarcal, donde la voz del hombre representaba la autoridad del hogar, el papel de la mujer era limitado. Ella se ocupaba del hogar, daba a luz a los herederos y sostenía la silenciosa vida cotidiana de un clan. Sin embargo, a Dios parecía gustarle romper las reglas, y fue en este contexto que eligió a Rebeca, una mujer de voz firme y discernimiento espiritual. Mientras Isaac heredaba la bendición de Abraham,
Rebeca heredaba algo igualmente sagrado: la sensibilidad para percibir las señales del Eterno en medio de la rutina. La casa de Isaac estaba en las llanuras de Gerar, en medio de pastos y pozos disputados. Era una época en la que cada pozo abierto significaba supervivencia. Y fue precisamente junto a un pozo donde comenzó la historia de Rebeca. El mismo tipo de lugar donde, generaciones antes, el ángel del Señor había hablado con Agar. Allí, entre el agua y el destino, Dios volvería a actuar. La sociedad en la que vivía valoraba al primogénito por encima de todo. El hijo mayor recibía el derecho al liderazgo espiritual y material de la familia. Esa costumbre era ley. Desafiarla era como enfrentarse al propio sistema que sustentaba la fe y la tradición de los patriarcas. Por eso, When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. el acto de Rebeca, años más tarde, fue mucho más que un simple engaño doméstico. Fue una ruptura cultural. Ella interfirió en el flujo natural de la herencia, invirtiendo el orden de un mundo que parecía inmutable. Pero quizás lo que hacía que aquella época fuera aún más singular era la ausencia de referencias femeninas. Las mujeres que destacaban en la narrativa bíblica lo hacían no por su fuerza física, sino por su percepción espiritual. Sara creyó en la promesa imposible. Agar vio a Dios en el desierto. Y ahora Rebeca aparecía como la siguiente pieza en el tablero de la providencia divina, la mujer que escucharía a Dios y actuaría cuando todos parecían estar en silencio. El escenario estaba montado. El patriarca, la herencia, la promesa y una mujer dispuesta a luchar para que el plan celestial no fuera olvidado. Antes de ser recordada como la madre de Jacob y Esaú, Rebeca era una joven común que vivía en Padán Aram, una región lejana de la tierra prometida. Era hija de Betuel, nieta de Nahor, el hermano de Abraham, y creció rodeada de tradiciones familiares que mezclaban fe, costumbres y dioses extranjeros. Aún así, su historia comenzaría de una manera extraordinaria, en un día aparentemente común, junto a un pozo. El siervo de Abraham, enviado a buscar una esposa para Isaac, oró pidiendo una señal. Pidió que la mujer elegida fuera aquella que no solo le ofreciera agua, sino que también estuviera dispuesta a sacar agua del pozo para sus camellos, un gesto de generosidad y disposición. Y allí estaba Rebeca. Sin saberlo, se convirtió en la respuesta viva a una oración hecha a kilómetros de distancia de su comprensión. Cada jarra de agua que sacó no era solo hospitalidad, era profecía. En esa sencillez, Dios confirmaba su elección. El encuentro fue rápido, pero cargado de destino. Rebeca aceptó partir a una tierra que nunca había visto, unirse a un hombre que no conocía y entrar en una promesa que no comprendía del todo. Eso requería más que valor, requería fe. Al despedirse, su familia la bendijo diciendo: «Sé madre de miles, y que tu descendencia posea las puertas de sus enemigos». No lo sabían, pero repetían la misma promesa hecha a Abraham décadas antes. Dios estaba tejiendo su historia en silencio, y Rebeca era el nuevo hilo de ese entramado. Cuando llegó y vio a Isaac en el campo, la escena fue de ternura y destino. La Biblia dice que él la amó,
y fue consolado tras la muerte de Sara. Así, Rebeca se convirtió no solo en esposa, sino también en la continuidad de la alianza. Su llamado no era solo dar a luz hijos, era preservar el linaje por el cual vendría el Mesías. Pero la verdadera señal de su elección aún estaba por llegar. Dios la elegiría de nuevo, no por una acción, sino por una revelación. Cuando el vientre de Rebeca comenzó a luchar por dentro, el cielo se manifestó por segunda vez. 2 naciones hay en tu vientre, dijo el Señor. Y fue allí, en el misterio de la gestación, donde ella comprendió. Su misión sería más que ser madre, sería interpretar el plan de Dios en medio de lo que parecía confusión. Si este contenido te está llegando al corazón, puedes apoyar este proyecto donando cualquier cantidad haciendo clic en el botón. Muchas gracias. Tu apoyo me ayuda a seguir contando estas historias con dedicación. La vida de Rebeca, que había comenzado con tanta promesa, pronto se vio marcada por un doloroso silencio, la esterilidad. Durante 20 largos años, el vientre que había sido bendecido permaneció cerrado. El mismo Dios que había elegido a esa mujer, ahora parecía callado. El tiempo pasaba y la ausencia de hijos se convertía en una herida abierta, no solo social, sino también espiritual. En una cultura en la que la maternidad definía el valor de la mujer, Rebeca cargaba con el peso de la espera y la angustia de la duda. Pero Isaac oró, y Dios respondió. Sin embargo, la concepción no trajo un alivio inmediato. Algo extraño sucedía dentro de ella, una lucha que iba más allá de lo natural. Rebeca sentía el conflicto en su vientre, como si la propia promesa se agitara con dolor. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Entonces, a diferencia de muchas mujeres de su época, hizo lo que pocas harían. Buscó al Señor directamente. ¿Por qué me pasa esto a mí?, preguntó. Y Dios le respondió. En ese instante, Rebeca escuchó el tipo de revelación que cambiaría su percepción de la vida misma. 2 pueblos nacerían de su vientre, y el mayor serviría al menor. Esa palabra fue el primer gran desafío de su fe. ¿Cómo podía una madre entender que uno de sus hijos estaba destinado a dominar al otro? ¿Cómo conciliar el amor maternal con un decreto divino tan paradójico? A partir de ese momento, Rebeca vivió entre el amor y el misterio. Observaba a sus hijos crecer, pero percibía algo que Isaac no veía. El contraste entre la fuerza terrenal de Esaú y la sensibilidad espiritual de Jacob. Mientras el padre se encantaba con el hijo cazador, ella discernía que el más tranquilo, el pastor, llevaba algo diferente, una búsqueda silenciosa de las cosas de lo alto. Con cada comida compartida, con cada mirada de Isaac a Esaú, el peso de la profecía crecía dentro de ella. Rebeca veía el destino dibujarse ante sus ojos, pero no podía interferir. Todavía no. Era como si Dios la pusiera a prueba en silencio, permitiéndole observar el plan divino madurar sin poder tocarlo. Pero en su corazón algo ya estaba decidido. Cuando llegara el momento, no dejaría que la promesa se perdiera por culpa de las tradiciones humanas. El tiempo pasó y el hogar de Isaac se convirtió en un campo de fuerzas invisibles. Por un lado, Esaú, fuerte, intrépido, el hijo favorito del padre. Por otro, Jacob, discreto, observador,
el hijo amado de Rebeca. Cuando Isaac envejeció y sus ojos se volvieron borrosos, la tradición exigía que bendijera al primogénito, transmitiéndole el derecho al liderazgo y el vínculo de la promesa. Era el momento que definiría el destino de la familia, pero algo dentro de Rebeca latía, el recuerdo vivo de las palabras que había oído de Dios: el mayor servirá al menor. La profecía estaba a punto de ser violada por la tradición. Fue entonces cuando escuchó la conversación entre padre e hijo. Isaac llamó a Esaú para que cazara y preparara una sabrosa comida, prometiéndole bendecirlo inmediatamente después. Para Rebeca, eso sonó como una sentencia. Era el momento en que la promesa podía perderse por un gesto humano. Y fue en ese tenso silencio cuando tomó la decisión que lo cambiaría todo. Rebeca corrió hacia Jacob. Le habló con urgencia, pero también con convicción. Le explicó el plan: preparar rápidamente la comida, vestirse con la ropa de su hermano y presentarse ante su padre. No era solo una farsa, era un intento de preservar lo que ella creía que era la voluntad divina. Sabía que el riesgo era enorme. Si Isaac lo descubría, Jacob podría ser maldecido. Pero Rebeca no dudó. «Que la maldición caiga sobre mí», dijo. Una frase que revela no manipulación, sino sacrificio. Estaba dispuesta a cargar con el peso del error para garantizar que la promesa no se desviara. Jacob obedeció. Su voz temblaba, pero sus manos cubiertas con pieles lo hacían convincente. Isaac, confundido, palpaba el rostro y la ropa de su hijo. Sentía a Esaú, pero oía a Jacob, y entre la duda y la emoción, pronunció la bendición, una palabra irreversible que sellaría el destino de las naciones. La profecía se cumplía, no por la pureza del acto, sino por la fidelidad de Dios. Pero el precio sería alto. Lo que Rebeca interpretó como fe audaz, el cielo lo permitió como una prueba dolorosa. El hogar se dividiría, el amor se rompería, y ella descubriría que incluso el cumplimiento de una promesa puede traer lágrimas. ¿Quieres profundizar tu vida espiritual? Haz clic en el enlace en la descripción del video y obtén tu guía de ayuno y oración para transformar tu vida espiritual. Descubre el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. El silencio que siguió a la bendición de Jacob fue casi profético. Cuando Esaú entró en la habitación con la comida preparada, el sonido de su voz hizo estremecer a Isaac. El engaño había sido revelado. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Y con él se abrió un abismo dentro de aquella casa. Esaú gritó de dolor y le pidió a su padre que también lo bendijera, pero la bendición ya había sido dada, y como si el cielo lo hubiera decretado, Isaac no pudo dar marcha atrás. La profecía se había cumplido, pero de una manera amarga, cubierta de lágrimas y resentimientos. Rebeca, que tanto había planeado ese momento, vio cómo el resultado se convertía en tormento. La casa, antes serena, se llenó de gritos, ira y amenazas. Esaú juró matar a Jacob, y la mujer que soñaba con proteger a su hijo ahora necesitaba salvarlo huyendo. Empaquetó sus cosas apresuradamente, inventó una excusa y convenció a Isaac para que lo enviara lejos, a la tierra de su hermano Labán. Así,
El mismo camino que un día la trajo llena de esperanza, ahora sería recorrido por su hijo en el exilio. Fue en ese momento cuando Rebeca comprendió el peso de las decisiones. El deseo de preservar la promesa le costó la convivencia con quien más amaba. Nunca volvería a ver a Jacob. El hijo bendecido se iría solo, y el hijo traicionado se convertiría en enemigo dentro de su propio hogar. El silencio que antes representaba la espera, ahora se convertía en castigo. La mujer que movió los hilos del destino quedó entre el eco de la profecía y el vacío de la nostalgia. Pero, detrás del dolor, había algo sucediendo que ella no podía ver. Dios no había perdido el control. El engaño no anuló el plan. Jacob, el fugitivo, se convertiría en Israel, el patriarca de las 12 tribus, y todo lo que parecía una tragedia se revelaría como un instrumento de redención. La promesa seguía viva, incluso entre lágrimas. Rebeca tal vez murió sin comprender plenamente lo que Dios había hecho a través de ella, pero el cielo veía las cosas desde otro ángulo. Esa madre, movida por el amor y el temor, había sido utilizada como parte de un plan mucho mayor. La voluntad de Dios se cumplió no a causa del engaño, sino a pesar de él. Tras la partida de Jacob, la tienda de Rebeca se llenó de un vacío que ni siquiera el viento del desierto podía llenar. La misma mujer que un día movió los acontecimientos con voz firme, ahora se veía sumida en un silencio que dolía. La ausencia de su amado hijo era más que nostalgia. Era el peso de una elección que, aunque había cumplido la promesa, había destruido la paz del hogar. Rebeca vivió sus últimos años entre el recuerdo de lo que había hecho y el miedo a lo que había causado. Cada sonido lejano le parecía el paso de Esaú, todavía presa de la ira. El hijo fuerte, el cazador impetuoso, nunca perdonó a su madre. Su mirada endurecida se convirtió en el espejo del arrepentimiento que ella no podía expresar. Ninguna palabra escrita relata su reencuentro con Jacob, y es probable que nunca haya ocurrido. El silencio de las Escrituras es el eco de la distancia que el tiempo no ha sanado. Hay un detalle curioso. Después del episodio de la bendición, Rebeca desaparece de la narración. Ninguna palabra, ninguna escena, ninguna despedida. Es como si el texto bíblico la envolviera en una sombra, dejando que su final sea contado solo por el recuerdo de quién fue. Algunos estudiosos creen que esto no es casualidad. El silencio puede ser la forma más solemne de expresar arrepentimiento. La mujer que antes hablaba con tanta autoridad ahora vive en silencio ante su propio destino. Pero incluso en medio del dolor, su fe no murió. No se rebeló contra Dios, ni maldijo la promesa. Quizás comprendió, en el ocaso de su vida, que el propósito divino es soberano y que intentar controlarlo es una carga que el corazón humano no puede soportar. Las noches de Rebeca probablemente estuvieron llenas de oraciones sin respuesta, recuerdos que volvían como espinas y lágrimas que nadie vio. Y aún así, en medio de ese silencio, Dios seguía siendo Dios. La caída de Rebeca no fue moral, sino emocional. Cayó en la tentación de actuar antes de tiempo, creyendo que ayudaba al cielo, cuando en realidad solo aceleraba el tiempo del dolor. Pero incluso esa caída sirvió a un propósito: mostrar que When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations
More time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at Accenture.com/Spotify. La promesa no depende de la perfección humana, sino de la fidelidad divina. El nombre de Rebeca desaparece del texto bíblico, pero el rastro de su fe permanece vivo en las generaciones posteriores. Aunque la narración no cuenta explícitamente su arrepentimiento, el desarrollo de la historia revela algo más grande. Dios no borró el nombre de esa mujer del libro de la promesa. El Señor no la descartó por su error, sino que utilizó el fruto de su dolor como instrumento de redención. Mientras Rebeca vivía en silencio y arrepentida, Jacob, el hijo que ella amaba, cruzaba el desierto hacia la casa de Labán. Solo, culpable y huyendo, Jacob llevaba consigo las marcas del engaño que su madre había ayudado a crear. Pero fue precisamente allí, en la soledad del camino, donde Dios se le reveló. Esa noche, al soñar con una escalera que unía el cielo y la tierra, Jacob recibió la confirmación de la misma promesa hecha a Abraham e Isaac, la promesa que Rebeca había luchado tanto por preservar. Dios estaba diciendo, incluso lo que se ha construido entre fallos puede ser redimido por mi gracia. De alguna manera misteriosa, esta revelación también llegó al corazón de Rebeca, donde quiera que estuviera. El cumplimiento de la promesa en Jacob era su propia restauración. La bendición no se había perdido. El linaje no se había interrumpido. Todo lo que ella había intentado preservar con sus propias manos ahora era sostenido directamente por Dios. La redención de Rebeca no ocurrió en un altar, sino con el tiempo. Su error no fue borrado, sino transformado. Dios no deshizo el pasado, sino que lo redimió. La fe que un día se confundió con la prisa, ahora se convertía en legado. Es posible imaginar que, al saber que su hijo había prosperado y recibido la promesa, Rebeca encontró la paz antes de partir. Finalmente comprendió que el propósito divino es como un río. Puede desviarse por un tiempo, pero siempre encuentra el camino de regreso al mar. Y así, la mujer que intentó dirigir el destino fue recordada como parte esencial de él, no por su perfección, sino por su valentía para creer cuando todo parecía incierto. El final de la vida de Rebeca está envuelto en misterio. Las Escrituras no describen sus últimas palabras, ni el momento exacto de su partida. Lo que se sabe es que fue enterrada en la cueva de Macpela, junto a Isaac, la misma tumba que albergaba a Abraham y Sara. Este detalle, silencioso y profundo, es una forma de honor. Dios permitió que la mujer que vivió entre tensiones y profecías descansara entre los patriarcas de la promesa. A pesar de no estar presente en las últimas páginas del Génesis, el nombre de Rebeca sigue resonando a través de las generaciones. De su vientre nacieron dos pueblos, Edom e Israel. Pero fue en Jacob, el hijo del engaño, el hijo de la bendición, donde floreció la alianza. Cada tribu de Israel, cada profeta y cada linaje que apuntaría al Mesías llevaba dentro de sí un rasgo del amor y la fe de esta mujer. Rebeca no vio el cumplimiento total de la promesa, pero fue parte esencial de la fundación de todo un pueblo. Curiosamente, la Biblia menciona que Rebeca fue recordada incluso en la boda de Jacob, cuando Labán y Betuel, su padre y su hermano, la bendijeron diciendo: «Sé madre de miles de miles». Esta bendición, que parecía solo un deseo familiar, se convirtió en una profecía cumplida. Siglos más tarde, cuando Israel creció como nación, aún se podía escuchar el eco de estas palabras. La mujer que comenzó su historia sacando agua de un pozo, ahora se convertía en fuente de una descendencia incontable. Hay algo profundamente simbólico en su final. Rebeca vivió entre la promesa y el silencio, entre la fe y la prisa. Pero su legado muestra que Dios no mide nuestra historia por el momento del error, sino por el propósito que Él realiza a través de nosotros. Su vida se convirtió en un recordatorio de que el plan divino es más grande que los errores humanos.
y que incluso las decisiones precipitadas pueden transformarse en instrumentos de eternidad. El nombre de Rebeca. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Todavía se menciona cuando se habla de Abraham, Isaac y Jacob, los tres patriarcas. Y eso significa que Dios no la borró de la historia, sino que la inscribió en el linaje de la promesa, junto a aquellos que creyeron contra toda esperanza. Se fue sin ver el final del viaje, pero dejó en la tierra el comienzo de una nación elegida. La historia de Rebeca es una de las más humanas y misteriosas de toda la Biblia. Nos muestra que la fe no siempre es lineal y que incluso aquellos que aman profundamente a Dios pueden confundirse al intentar ayudar al cielo a cumplir sus promesas. Rebeca creía en el propósito divino, pero intentó alcanzarlo con sus propias manos. Y, aún así, Dios la incluyó en el plan de la redención. Hay algo grandioso en este contraste. El mismo Dios que permitió el silencio del vientre estéril, también permitió el silencio de la separación. Ambos tenían un propósito: enseñarle a Rebeca y a nosotros que la promesa no depende del esfuerzo humano, sino de la fidelidad divina. Cuando ella intentó controlar el destino, perdió lo que más amaba. Pero aún así, la promesa permaneció viva, porque el Dios del pacto no es un Dios que cancela historias. Es un Dios que las redime. La vida de Rebeca habla a todos los que alguna vez han intentado anticiparse a los planes de Dios, a los que oran, creen, pero se cansan de esperar, a los que confunden el celo con la ansiedad, la fe con el control. Ella nos recuerda que el tiempo de Dios es un espacio de confianza y que actuar fuera de él puede traer dolor, pero nunca destruye el plan eterno. A los ojos humanos, Rebeca terminó su vida en silencio, pero a los ojos del cielo terminó en fe. Fue elegida, utilizada y recordada como parte del linaje que prepararía el camino para Cristo, el verdadero cumplimiento de toda promesa. Su error se convirtió en enseñanza, su prisa en espejo, su fe en legado. Hoy, cuando miramos la trayectoria de Rebeca, encontramos una verdad reconfortante. Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. Él escribe sus promesas con las letras torcidas de nuestra humanidad y transforma incluso el engaño en un camino hacia la gracia. Al final, la mujer que engañó a un hijo para que se cumpliera la voluntad de Dios no fue recordada por la mentira, sino por la fe que se atrevió a creer que Dios aún hablaba, incluso en el silencio. Si te han gustado estas curiosidades y descubrimientos sobre Rebeca, prepárate, porque aún hay muchos secretos ocultos en las páginas de la Biblia que pocos conocen. Disfruta de este video. Compártelo con quienes aman las historias llenas de fe y misterio, y suscríbete al canal para no perderte las próximas revelaciones sorprendentes sobre los grandes personajes bíblicos. Juntos descubriremos los detalles que la Biblia guarda para quienes buscan comprender más profundamente.